Hablemos de la diabetes y este 14 de noviembre se va a conmemorar una fecha más de la lucha contra esta enfermedad, que muchos le dicen que es silenciosa, que se puede controlar, pero que en este tiempo de la pandemia realmente ha sido terrible, porque una gran cantidad de las personas que han perdido la vida con el COVID-19 tenían enfermedad de base. Esta enfermedad de base, una de ellas ha sido la diabetes. A propósito de esto, hablemos de prevención, de concientización. Tenemos a una experta justamente en diabetes, la doctora Isabel Cárdenas, muy reconocida en nuestro medio. Gracias al Laboratorio Sinti. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Más bien, gracias a ustedes por prestar atención a esta enfermedad tan importante y por la entrevista que usted me hace. Bueno, sabemos, este dato por lo menos lo he visto el día de hoy, de que en las Américas se tiene una cantidad de 62 millones de personas con diabetes tipo 2. Del tipo 1 casi no se habla mucho y hay una gran cantidad de niños, bebés, jóvenes adultos que tienen esta terrible enfermedad. La diabetes tipo 1 corresponde al 10% del total de los diabéticos. Por eso es que habitualmente se habla más de la tipo 2 que de la tipo 1, sin dejar de ser importante la tipo 1 porque se presenta con mayor frecuencia, aunque no exclusivamente, en niños y adolescentes, y cada vez estamos viendo que ha ido aumentando más esta enfermedad. Y bueno, los niños y los adolescentes tienen muchos años de vida por delante y si ellos se cuidan en forma adecuada, van a tener unos años buenos y de buena salud, pero si no se controlan es cuando se presentan los desastres de la diabetes que nosotros queremos evitar. Ese es el problema, ¿no? De que hay un triángulo de cuidado que se le dice, con ejercicio, con buena alimentación y también con un control estricto del azúcar que podría mantener, como usted dice, con mayor calidad de vida y mucho más tiempo de vida a una persona con una diabetes tipo 1, por ejemplo. Sí, el adecuado control y una supervisión de su médico nos ayudan a que el paciente no tenga complicaciones, esté bien controlado, esté bien cuidado y evite las complicaciones de la enfermedad. La escuchaba decir sobre las enfermedades de base y el COVID y el riesgo del COVID. Exacto. Y yo siempre les digo a mis pacientes que una forma de evitar la mejor forma de evitar el virus y las complicaciones del virus es teniendo un buen control de la diabetes. Un buen control de la diabetes disminuye el riesgo de complicarse y morir casi al nivel de quien no tiene diabetes, y si no está controlado aumenta 4 veces el riesgo de morir por la enfermedad. Eso es terrible, ¿no es cierto?, en el caso del COVID-19, pero también en el caso de otras enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión o problemas renales. Con una diabetes es mucho más difícil, ¿no? Lo que pasa es que habitualmente la diabetes no viene sola, está acompañada de otras enfermedades que suelen ser concomitantes con la diabetes, como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, que son los colesteroles y triglicéridos altos, y muchas veces son pacientes que ya tienen complicaciones como problemas renales asociados a esto, o problemas cardíacos. Todas estas enfermedades que acabo de mencionar son por sí mismas un factor de riesgo y en conjunto mucho peor, ¿no es verdad? Por eso es que es tan importante controlar la enfermedad y tener constantemente una supervisión con su equipo de salud. Y ese es uno de los grandes problemas que han habido en relación al COVID, que los seguros de salud y los centros de salud han sido cerrados para atender solamente COVID, como si hubieran desaparecido las enfermedades crónicas. Así es. Y estas enfermedades crónicas no han sido atendidas, no les han entregado los medicamentos y hemos tenido descompensaciones que más bien nos están complicando la enfermedad en lo que se ha venido a llamar una sindemia, que es la asociación de epidemias, en este caso la diabetes, la obesidad, la hipertensión y el COVID. Ahora bien, este 14 de noviembre, una vez más, nos lleva obviamente a concientizarnos, ¿no es cierto? Y con relación a lo que usted ha señalado hasta el día de hoy, yo estoy casi segura de que muchos diabéticos no están llegando incluso a su consulta por temor al virus, ¿no es cierto? Por ahí se contagian en el consultorio, peor todavía en un hospital. Independiente del COVID,
la enfermedad ha ido en incremento progresivo, especialmente en los países en desarrollo como el nuestro. Nosotros no tenemos un porcentaje específico, solamente una encuesta del 97, que ya son demasiados años, que hablaba del 7% de la población con diabetes. Yo creo que se ha duplicado la población, pero no tenemos un porcentaje específico, como lo que ha sucedido en el mundo entero. Actualmente se dice que alrededor del 10% de la población es diabética. Entonces, claro, el gran problema ha sido que, como se ha divulgado mucho, que las enfermedades crónicas están complicando la enfermedad del COVID, entonces resulta que la gente no ha querido salir, no ha querido llegar a su centro médico, o aunque haya llegado, no ha encontrado atención en el mismo. Y como les decía, la mejor defensa en contra del virus es estar bien controlado. Entonces, tenemos que replantear esto, y esperemos que en el nuevo ministerio replanteen ya el abrir los consultorios y el abrir la atención a los pacientes de enfermedades crónicas para protegerlos a la larga, principalmente en los pacientes diabéticos. Exacto. Doctora, ¿qué va a hacer con el laboratorio INTI? Tenemos entendido de que van a tener una serie de charlas, asesoramiento, justamente para esta población que en este momento se ha sentido abandonada. Hemos organizado 3 días de charlas en que vamos a hablar de 3 puntos importantes: la nutrición, el ejercicio y los factores de riesgo que nos pueden llevar a tener la enfermedad. Y estas van a ser cada una de ellas con 4 de nuestros colegas, que cada uno va a tener un planteamiento de 5 minutos para dar tiempo después a los pacientes a que les aclaremos las dudas, podamos responder sus preguntas, que es muy importante. Además, al mismo tiempo estamos lanzando la encuesta con la sociedad para poder saber qué número de diabéticos tipo 1 tenemos en La Paz principalmente, pero parece que se van a agregar Santa Cruz y algunos otros lugares. Eso sería interesante, y nos gustaría conversar. Es un link que les vamos a mandar a todos, a ustedes, para que nos ayuden para divulgarlo. Con mucho gusto. Es un link en el que el paciente, además de poder contestar las preguntas y que nosotros los tengamos en la lista y podamos saber en la encuesta qué edad tienen, cuántos años tienen de la enfermedad, cómo ellos manejan el recurso para poder abastecerse, esto nos va a permitir a la larga que podamos solicitar el apoyo que hay en muchos países para nuestros pacientes tipo 1 por parte del gobierno, para que les hagan un apoyo en insulinas, en tiras, en todo lo que es tan costoso para ellos. Exactamente, es una enfermedad muy costosa, usted lo ha dicho, doctora. Doctora Cárdenas, estaremos pendientes de ese link y para ayudarle y a ver si podemos conversar posteriormente de los resultados que arroje justamente esta encuesta. Muchas gracias y buenas noches. Con mucho gusto, y claro, cuando esté la encuesta, la encargada de ella, que es la doctora Shirley Fernández, la que ha creado esta encuesta, nos va a dar los datos y con mucho gusto vamos a poder comentar de ellos. Y muchas gracias por prestarle la atención tan adecuada a una enfermedad importante como la diabetes. Le agradezco mucho. También Shirley Fernández es otra destacada médico experta en diabetes. Gracias y buenas noches.